Hoy domingo, algo del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del 31 al 37. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. ¿Escuchaste bien el Evangelio de hoy? ¿Escuchaste los detalles que Jesús iba por Tiro, pasó por Sidón, iba a Galilea? ¿Escuchaste que la gente le presentó un sordomudo para que le impusiera las manos? ¿Te diste cuenta que Jesús lo separó de la multitud, lo llevó aparte y hace una curación tocándole las orejas, su lengua? ¿Te diste cuenta que Jesús, para hacer el milagro, miró al cielo, suspiró y dijo una palabra: ábrete, mirando a su Padre seguramente? ¿Y te diste cuenta que la gente estaba admirada y decía: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos? ¿Lo escuchaste bien? Si no lo escuchaste bien, te propongo que vuelvas a aprender el audio y escuchar el Evangelio bien. Si lo escuchaste bien, quiere decir que estás atento, ¿no? Quiere decir que estás atenta, pero a veces no escuchamos bien, ¿no? A veces no empezamos prestando atención a las cosas. Y esto es lo primero que creo que nos enseña el Evangelio de hoy. Este sordomudo representa a toda la humanidad que de alguna manera está sorda del corazón y por eso no sabe hablar, no sabe comunicarse. Este sordomudo nos representa a todos que nos cuesta tanto escuchar verdaderamente con el corazón. Y esto se nos manifiesta de muchísimas formas, que sería larguísimo, pero pensá, por ejemplo, cuando escuchás, pero en realidad estás pensando en lo que vas a contestar, cuando escuchás y estás esperando que haya un silencio en esa conversación para meter un bocado y dar tu opinión, simplemente sin prestar atención a lo que te dicen. Pensá en esas personas, o si no sos una de esas personas que no paran de hablar, que hablan y nunca hacen una pausa y nunca preguntan cómo está el otro, nunca se preocupan por los demás. Pensá si sos esas personas que siempre tienen algo para decir, que siempre tienen una respuesta. Pensá si no sos una de esas personas que también es callada, pero no escucha, que está siempre metida en sí misma, que está en su mundo. La verdad que escuchar es muy difícil y a todos nos cuesta, ¿sí? Y se nos manifiesta de muchísimas maneras. Pensá si no escuchás cuando pegás un portazo, cuando te vas, cuando dejás hablando solo a tu marido, a tu mujer, a tu novia, a tu novio, cuando ya no querés hablar más, cuando preferís estar solo. Pensá si no escuchás cuando le cerraste las cortinas a una persona y ya no la querés ver, no la soportás más. Bueno, hoy el Evangelio nos pone al desnudo en esto. Somos muy incapaces, con muchas dificultades para escuchar. Y sumale a esto todo lo que nos ha pasado en la vida, los dolores que hemos vivido y nos han cerrado el corazón, las dificultades que hemos tenido, la poca escucha que hemos recibido, entonces no hemos aprendido a escuchar. Y sumale la cultura en que vivimos, llena de ruidos, de cosas. Comemos con el televisor, comemos con la radio, estamos con música, no podemos sentarnos a hablar, estamos corriendo todo el día. Y el celular que nos aísla muchas veces, es tan bueno pero que nos aísla, tantas cosas que no nos dejan escuchar. Bueno, hoy es el día para que suspires también, mires al cielo y le digas a Jesús: abrime los ojos del corazón, los oídos del corazón, para que pueda empezar a escuchar.
empezar a escuchar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, que necesitan que les preguntes cómo estés, a tus hermanos, también vos a tus padres, a todos los que estés alrededor. ¿Cuántos problemas tenemos en nuestras familias porque no nos escuchamos? En la iglesia, cuántas incomprensiones, cuántas cosas nos hubiésemos ahorrado en nuestra vida si hubiésemos escuchado. Y Dios en ese sentido es el modelo, por supuesto, perfecto del que nos escucha siempre. Por eso, si no te sentís escuchado, acordate que Jesús en el sagrario te escucha, acordate que Jesús en la adoración te escucha, en tu corazón te escucha, mientras caminás en tu conciencia. Dios siempre escucha, porque escuchar significa amar. Escucha el que ama y ama el que escucha. El gran paso, el gran primer obstáculo que tenemos que vencer para amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor es escucharlos, es renunciar a nuestros tiempos, es perder el tiempo verdaderamente, pero ganarlo estando con las personas que necesitan que nos escuchen, que las escuchen. Y nosotros necesitamos ser escuchados. Por eso también hablale a Dios, manifestale lo que te pasa, hablale a las personas que tienes alrededor. Cuando no nos escuchamos no nos sabemos comunicar, y cuando no sabemos comunicar no hablamos, hablamos mal, nos ladramos, nos gritamos, nos enfrentamos, nos criticamos, nos silenciamos para no decir nada, para ser indiferentes. Bueno, todo esto viene por nuestra gran incapacidad de escuchar. Y hoy Jesús viene a decirte, ábrete, quiere abrirte, quiere tocarte los oídos, tocarte la lengua para que empieces a escuchar verdaderamente y para que puedas hablar cosas lindas, cosas de Dios, que puedas hablar las palabras justas, que puedas decir lo que tengas que decir a los demás. Todo esto es lo que de alguna manera creo que el Evangelio de hoy nos quiere enseñar. Tenemos que ser escuchadores, pero para eso primero tenemos que también dejar que Jesús nos abra, para ayudar a otros que se abran, a otros a enseñarles a que escuchen también. Bueno, ojalá que el Evangelio de hoy nos abra un poco y que pienses en esta semana a quién tenés que escuchar, a qué persona tenés que visitar que está enferma y necesita que la escuchen. La escucha, como dije en un momento, es el gran paso para abrir el corazón al amor. Termino con una anécdota de una monjita que contaba que una vez se acercó una señora al convento, al monasterio, a pedir hablar, y ella la recibió para hablar, y contaba que en realidad habló la señora 40 minutos sin parar, 40 minutos sin parar. Necesitaba tanto hablar esa mujer, y cuando la monjita le iba a decir algo, le estaba por responder, la señora le interrumpió y le dijo, hermana, muchas gracias por todo lo que me dijo. Y la hermana pensó, si yo no le dije nada. Es que cuando escuchás, no decís nada, pero decís todo. Cuando te sentás a escuchar sin decir nada, estás dando todo lo que la otra persona muchas veces necesita. La escucha es el primer gran paso y el camino a amarnos verdaderamente, y también a aprender a abrir el oído para escuchar a Dios en las personas que tenemos alrededor. Que tengas un buen domingo, que vivas un domingo en familia, escuchando a los demás y escuchando a Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.